Mis queridos hermanos en Cristo, cuando vemos el actuar del Vaticano, cuando vemos el actuar de los cardenales que dirigen el Vaticano, cada que dan un mensaje nos ponemos en alerta. Cada que dan un comentario, las alertas se disparan y empezamos a levantar, como dicen, las antenas para ver si lo que dicen es bien o es mal, o cuestionar un poquito lo que están diciendo porque parece que nos quieren meter goles sin que nos demos cuenta. ¿Nulidad y divorcio es lo mismo? Por supuesto que no. El católico está abierto y la iglesia está abierta a la nulidad, pero no al divorcio. El problema va a ser cuando nos quieran poner la nulidad como divorcio. Y entonces existan casos turbios, porque la iglesia lo puede hacer, pero Dios opinará lo contrario. Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, en este momento, como están las aguas en la Iglesia Católica, debemos poner mucha atención en lo que se nos está diciendo y hacia dónde nos quieren llevar y a dónde nos quieren invitar. Los prelados de la Iglesia, sobre todo modernistas, han intentado implementar ciertas medidas. Lo hemos visto con las fiducias, que duda cabe. Lo vemos con varios documentos de la Iglesia Católica que el Papa Francisco ha sacado el día de hoy, que todos sabemos en pos de quién van o hacia dónde nos llevan. Y es una ruptura tremenda con la tradición de la Iglesia. La fiducia es el máximo ejemplo. Hay una cosa que están sacando ellos en los medios de comunicación y sobre todo la dio la conferencia un carnal, el carnal Matteo Zuppi, en la que dice que él espera que existan más casos de nulidad de matrimonio. Hay que ser bien claros, la nulidad es una cosa, el divorcio es otra, totalmente diferentes. No las podemos comparar. Si tú te fijas, por ejemplo, escribes tú lo que es nulidad, por ejemplo, nulidad así a bote pronto, nulo es que no existe, incapaz de, hay una incapacidad, esa es la nulidad, sobre todo hablando de matrimonio. Es importante esa parte, ¿no? Que entendamos esa parte, que lo que es la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Si vamos a hacer las definiciones rapidísimas, la declaración de nulidad de un matrimonio significa que el mismo es declarado inválido por falta de alguno de los requisitos fundamentales para su formalización. Es decir, se establece entre la ley y la unión que nunca se celebró. Fíjate que esa parte muy importante, ¿no? Incluso en la iglesia lo podemos también hacer así. Cuando es la nulidad es cuando algo le falló. Fallaron sus condiciones, fallaron sus raíces, fallaron su razón de ser. La nulidad. Eso es algo muy importante. Pero el divorcio es otra cosa, mis hermanos en Cristo. Eso es muy diferente y lo tenemos que dejar bien claro porque al parecer nos quieren meter un gol en la Iglesia Católica el día de hoy. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer otro matrimonio. Una cosa es la disolución del matrimonio y una cosa son los casos de nulidad. En ese asunto, la Iglesia Católica se ha mantenido bien firme porque dice Jesucristo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero ahora vienen los modernistas, ahora vienen los cardenales modernos que esperan ver más casos de nulidad. Y la pregunta es, ¿nulidad o divorcio? Porque si le das la comunión a los de Sodoma y Gomorra, si el Papa dice que los adúlteros pueden comulgar de alguna otra manera, indirecta o directamente, entonces, ¿cómo es posible que no pueda haber un divorcio? ¿Qué le sale más barato a la iglesia? ¿Está lidiando con los casos de segundos matrimonios o dar los divorcios rápido, disfrazados de nulidad? Ese es el punto muy importante. Escuchemos lo que dice el cardenal Matteo Zuppi. Dijo en su día Francisco estar convencido de que buena parte de los matrimonios católicos eran inválidos. Ahora llega el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana,
haciéndose partícipe de su deseo de que haya más casos de nulidad. La fragilidad psicológica en la pareja es el motivo del 86% de los procesos de nulidad, señala el jefe del episcopado italiano en la inauguración del tribunal eclesiástico. El cardenal Matteo Zuppi cita a Mori Letitia como única fuente del magisterio de la Iglesia, que en el intento del Papa Francisco para hacernos experimentar la belleza del vínculo, sostiene el cardenal que aún nos queda mucho por hacer y sobre todo por ayudar en el difícil arte de vivir juntos hacia un vínculo que nunca sea restrictivo sino abierto. Si bien muchas veces los vínculos se perciben como asfixiantes, son en cambio una gran garantía para experimentar toda la implicación humana y emocional entre las personas. Ojo con esto. Las palabras del Papa y de los arzobispos de Bolonia vienen a comentar los datos relativos a los casos de anulación de matrimonio por parte del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano Flaminino, que confirma los 2 años anteriores. Pero me gustaría que el tribunal pudiese examinar muchos más casos de anulación al año que viene, porque es un año de herramientas para curar el sufrimiento de los que llevan la separación, señala Zuppi en el arzobispado. Al margen de las inauguraciones del año jubilar, no se trata de un divorcio católico, sino de un discernimiento cuidadoso, profundo e incluso espiritual, que sin embargo constituye una conciencia y una posibilidad de futuro para aquellos que se han encontrado con una situación difícil. Es muy importante dejar esto bien claro. Divorcio no. El asunto aquí está, que nos vayan a querer meter goles. ¿Qué pasa si se vende sacerdote? ¿Qué pasa si el tribunal se soborna? ¿Por qué? Porque ahorita los casos de nulidad son muy marcados. Pero hay personas, créamelo, que se han burlado del tribunal de la Iglesia Católica. Y esto es muy grave. Y sobre todo el pueblo lo tiene que saber. El que te casó fue Dios. No es el Papa, no es el cardenal. Y tú como fiel sabes cuando tu matrimonio es nulo y cuando no. No te hagas al cuento. Tú sabes que si falta un elemento importante en tu relación de matrimonio, sabes perfectamente si es nulo o no. Aquí es donde muchos van a saltar la liebre, porque muchos van a querer comprarle, y con esto sinodal, y con los sacerdotes que ni fe tienen, ingratos, pues más se van a dejar ir a querer sobornar, malinterpretar, mal usar las leyes de la Iglesia. La nulidad, sí. El divorcio, no. Es muy importante esa parte, porque muchos quieren nulidad con 4 o 5 hijos después de 20 años de matrimonio. No manches. Y luego dicen, no, es que el matrimonio no funcionó. ¿En serio? ¿No funcionó? Estuve presa con él 20 años y pobrecito ahora me dejó. Y resulta que le supe una verdad. Aguas con la manipulación. Aguas con la manipulación. Porque aquí se pueden venir pecados muy fuertes. ¿Cuáles son esos pecados? Si tu matrimonio no es nulo y tú manipulas el sistema, te vas al infierno. Porque aquí está tocándose una ley de Dios. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Aguas con eso. Yo creo que la Iglesia Católica se debe de esforzar un poquito más en preparar a los chicos para casarse y no en querer disolver matrimonios. Prepararlos. Los nulos, sí. Los divorciados, no. Y créemelo, a veces tenemos un sistema de justicia en la iglesia tan incompetente, tan maleable, tan jodido, que si tú vas a pedir una información de un matrimonio para tu nulidad, 7 años tienes que esperar. Una cosa extraordinaria. De acuerdo, yo lo vuelvo a repetir, los nulos sí, los divorcios no. El problema aquí es que si nos hacen como la fiducia, ya estuvo por donde van los tiros. Y viniendo de este cardenal fiducioso, no es nada bueno. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos en Cristo, sobre todo asesorarnos lo que dice el derecho canónico respecto a los matrimonios en nulidad. Pero para que te des cuenta es eso. Cuando hay un defecto en su constitución, un defecto en su razón de ser, una presión, por ejemplo,
que te casaste obligadamente, que te casaste por compromiso. Eso es algo muy importante. Y sobre todo las parejas, a la hora de meter sus demandas de nulidad, deben de ser bien conscientes que puedes manipular todo el sistema del mundo, pero el de Dios no. El de Dios no. Porque Él como juez sabe bien que no, quién lo manipuló. Y el que lo manipuló tiene que pagar por esas consecuencias. Lo repito, nulidad sí, divorcio no. Lo grave es que nos quieran poner un divorcio o los divorcios como nulidad. Y el día de mañana veamos así de fácil que el 90% de matrimonios se divorcian de la iglesia o el 100%. Y el día de mañana tenemos una iglesia que divorcia los matrimonios. Cuidado con eso. Con Dios no se juega. Nulidad sí, divorcio ni lo sueñes.